Bien, ahora sí vamos a colocarnos de pie, vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Vamos a comenzar con el tema del sacramento del bautismo. A ver, ¿tienen alguna pregunta? No les dé pena preguntar. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Levante la mano los que ya bautizaron sus hijos. Los que no los han bautizado. ¿Que tienen hijos y no los han bautizado? Muy bien. ¿Por qué no lo han bautizado? Pregunte sin miedo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ahí tiene que haber alguna razón. ¿Cuál? Ajá. La palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver hoy, según la sana doctrina, por qué se tienen que bautizar los hijos. ¿Sí? Porque vinieron buscando la verdad, me imagino. ¿Sí? Y la verdad no se la voy a decir yo. La verdad se la va a decir la palabra de quién? De Dios. Y quiero utilizar para este tema una Biblia. Tengo la Biblia católica con los 73 libros completos. Y recordemos que está la Biblia de los protestantes, la Reina Valera, que le han quitado 7 libros. Aparte de eso, una Biblia que tiene más de 2000 errores. ¿Sí? Y entonces es la que vamos a utilizar, la de los protestantes, para ver desde esta escritura cómo sí que hay que bautizar a los niños. ¿Sí? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Y vamos a comenzar con la primera cita bíblica, Mateo capítulo 13, versículo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Oiga, Jesús vino para hacer ¿qué? La primera cosa que nos dicen es que los niños no se pueden bautizar porque Jesús se bautizó siendo adulto, ¿sí? Y siempre tenemos la conciencia de que el bautismo, a ver, ¿para qué sirve el bautismo? Para el perdón de los pecados. Entonces, decimos, un niño no tiene pecado. Eso siempre lo decimos, un niño no tiene pecado, ¿sí? Entonces, vamos a citar de esta Biblia de la Católica, Salmo 51, versículo 7. En la protestante también está Salmo 51, versículo 5. Pero vamos a citarlo de la protestante, Salmo 51, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primero para aclarar esto, ¿no? Porque Jesús vino a bautizarse siendo adulto. Entonces, ¿un niño no tendrá pecado? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Tú ves que malo soy de nacimiento. Pregunto, ¿somos malos desde cuándo? Y usted ve un niño y lo ve malo. Uy, una cosita indefensa. Pero dice la escritura, somos malos desde el nacimiento. Pecador desde el seno de mi madre. Somos pecadores desde que estamos ¿dónde? En el seno de nuestra madre. Ahora, ¿cuál es ese pecado que nosotros tenemos que nos hace pecadores? El pecado que la iglesia, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, columna y fundamento de la verdad, dice el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La muerte. Recuerden que el hombre no moría, el hombre vivía eternamente. La consecuencia del pecado, que fue la desobediencia, fue la muerte. Desobedeció, por tanto, Dios le castigó, le echó fuera del paraíso y le dijo a la mujer, parirás los hijos con dolor y al hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y comenzó la consecuencia del pecado, la muerte. Eso es lo que nosotros cargamos. ¿Qué hace el bautismo? Que lo vamos a ver poco a poco. El bautismo quiere limpiarnos del pecado de la muerte para darnos la vida eterna. Por eso volvamos otra vez a Mateo capítulo 3, versículo 13. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
mas Juan se le oponía. Oiga, ¿quién se le opuso a Jesús? Juan. ¿Por qué Juan se le oponía a Jesús? Porque Juan sabía que Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque Él es Dios. Entonces Juan, sabiendo que Él es Dios, Juan, oiga lo que le dice. Primero se le opone y luego escuchen lo que le dice. Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado. Soy yo, dice Juan, el que necesita ser. No usted. Usted no tiene pecado. Pregunto, ¿Jesús tiene pecado? Y entonces, si el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿por qué se bautizó Jesús? Si Él no tenía pecado. Para dar el ejemplo, eso es lo que siempre decimos. Para enseñarnos teológicamente lo siguiente en torno al bautismo. No para dar ejemplo, no. Porque si fuera para dar ejemplo, Cristo se bautizó a los 30 años y Cristo se crucificó. ¿A los cuántos? Ajá, y usted si se bautiza a los 30, ¿a los cuántos tiene que morir? Si vamos a poner ejemplo. Entonces no hay que verlo como el ejemplo, hay que ver la razón teológica de la enseñanza del sacramento del bautismo. Jesús vino a bautizarse, Juan le dijo que no, porque Juan sabía que el bautismo de él era para el perdón de los pecados. Juan solo bautizaba para el perdón de los pecados. Sabiendo Juan que Jesús no tenía pecado, le dice, no eres tú, soy yo el que necesito ser bautizado. Entonces, oiga lo que le dice la palabra de Dios. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Oiga, Jesús le dice, déjelo así, hay que cumplir ¿toda qué? Y la justicia es a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa es la justicia de Dios. Lo que a Dios le toca es de Dios y lo que es del César es del César. Y vamos a ver cuál es la justicia de Dios según este episodio del bautismo del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Primera enseñanza del bautismo. ¿Qué abre el bautismo? Las puertas del cielo. Esa es la primera enseñanza del bautismo. Jesús no se bautizó porque tenía pecado. Jesús se bautizó para decirnos a nosotros que el bautismo abre las puertas del cielo. Si usted no bautiza a su hijo, ¿cómo se las tiene? Cerradas. Se las tiene cerradas. Si usted no bautiza al hijo, le tiene las puertas cerradas. Entonces, la primera enseñanza es que el bautismo abre las puertas del cielo. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma. Segundo, el bautismo nos da el don del Espíritu. Si usted no bautiza a su hijo para que reciba el Espíritu Santo, lo está dejando a la merced de ¿quién? Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Claro. Si usted no bautiza a su hijo para que reciba el Espíritu Santo, entonces lo está dejando a la merced de ¿quién? ¿El diablo va a esperar que su hijo crezca para meterse en él? Ese no pierde tiempo. Oiga lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado. ¿De dónde fue arrojado? Del cielo. ¿Fue arrojado dónde? A la tierra. El antiguo dragón, la antigua serpiente, mejor conocida como Diablo o Satanás. Y también el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Dónde fue arrojado? O sea, que estaba ¿dónde? En el cielo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si usted no bautiza al niño para que reciba el don del Espíritu Santo, lo está dejando a la merced de ¿quién? Del diablo. El diablo puede hacer con él lo que le venga en gana. Entonces, fíjense, volvamos otra vez a Mateo 3:13. Se abrieron los cielos, primera enseñanza teológica. Segundo, se recibe el don del Espíritu Santo. Pregunto, ¿Cristo tenía las puertas del cielo abiertas? ¿Y entonces no era Dios antes del bautismo? ¿Y entonces no tenía las puertas del cielo abiertas? ¿Ven? Segundo, ¿Cristo tenía pecado? No. ¿Entonces se bautizó para perdón de pecado?
No, para enseñarnos que el bautismo no solo perdona pecado, sino que abre las puertas del cielo. Tercero, en Cristo no está la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En Cristo no está el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿para qué se bautizó? Si dice que bajó del cielo en forma del espíritu de paloma el Espíritu Santo. Para decirnos que el bautismo abre las puertas del cielo, se perdonan los pecados, se recibe el don del Espíritu y oiga lo que viene. Y hubo una voz de los cielos que decía. ¿Esa voz de quién es? Del Padre. El Padre Dios. Recuerde que Dios es tres personas en una sola divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dice. Me voy al Padre para que el Padre pueda enviar al Espíritu Santo. Cristo una persona, el Padre otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. Tres personas que comparten una misma divinidad. ¿Sí? Eso es como decir, nosotros ¿cuántas personas somos? 32 parejas. Serían 64 personas. ¿Sí? Compartimos una misma naturaleza. ¿Cuál? ¿La humana o la divina? Santa María, con ese ánimo, Virgen del Carmen bendita. A ver, levante la mano el que no es humano. Entonces, todos somos seres humanos. Compartimos la misma naturaleza humana, pero somos tres personas distintas. Él es uno, usted es uno, usted es uno. Cada uno es distinto, pero compartimos la misma naturaleza, la naturaleza humana. En Dios es exactamente lo mismo. Hay una Trinidad, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten una naturaleza, no la humana, la naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, fíjense, bajó del cielo la tercera persona, que era el Espíritu Santo en forma de paloma, sobre Jesús. Ya en Jesús estaba, solo que querían darnos la razón teológica del bautismo para recibir el don del Espíritu Santo. Y oiga la otra razón. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿Cristo es hijo de quién? ¿Y para qué le dijo que es mi Hijo amado? Para enseñarnos, para decirnos, para mostrarnos que el bautismo nos hace hijos de quién. Somos hijos adoptivos de quién. De Dios, a través del sacramento del bautismo. Ahora pregunto, ¿ustedes quieren que sus hijos tengan las puertas del cielo abiertas? Segundo, que reciban el don del Espíritu Santo, que tengan el perdón del pecado original, que sean hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Y por qué esperamos tanto? Ay, es que no tengo la gallina. Es que no tengo el vestido. Es que los padrinos, ay, es que me lo pidió desde la barriga el padrino. ¿Y quién es el padrino? El vago más vago del pueblo. Se buscan unos lujos de padrinos. Y uno dice, Virgen del Carmen bendita. Pero no nos salgamos del tema. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Lo que a Dios le toca. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero dice Lucas capítulo 7, versículo 29, que hay algunos que no quieren creer esta verdad y se oponen. Hay algunos que no quieren creer esta verdad y se oponen al sacramento del bautismo. Oiga lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose. Oiga, todo el pueblo justificaron ¿a quién? ¿Justificaron a quién? Es decir, le dieron la justicia ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Cumplamos toda. ¿Qué dijo Cristo? Cumplamos toda justicia. Le dijo Cristo a Juan, deje así, vamos a cumplir la justicia de Dios. ¿Sí? Y aquí dice, el pueblo se justificó, cumplió la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hizo? Bautizándose. ¿Qué hizo el pueblo? Se bautizó. Con el bautismo de Juan. Con aquel bautismo que era de Juan, que era para el perdón de los pecados. Pero oiga. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley. Pero había gente que se oponía. ¿Quiénes eran? ¿Y los qué? Aquellos que dicen, es que el Señor anoche me dio un sueño. Dios me ha revelado. Dios me ha dicho, aleluya, gloria al Señor, que voy a ser pastor.
para allá va. Cuidado, porque Jeremías 14:14 dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Yo no los mandé, yo no los envié, yo no les hablé. Si quiere, búsquelo ahí rapidito, Jeremías, no me pierda ahí, pero busque Jeremías ahí 14:14 rapidito, para que veamos qué dice la palabra del Señor, ¿sí? Porque hay que tener cuidado de lo que dice la palabra del Señor. Escuche. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, Porque estamos leyendo de la Reina Valera. falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Oiga, falsamente profetizan. No los envié, En nombre de Dios dicen, ¿y Dios los mandó? No. ¿Qué dijo Dios? ¿Dios los mandó? No. ni les mandé, ¿Dios les mandó? No. ni les hablé. ¿Dios les habló? No. Visión mentirosa. Ah, ¿qué le dicen? ¿Visiones qué? Ay, ¿quién comprueba que usted tuvo el sueño? Están como los mormones. Ustedes conocen que hay una secta que se llama la secta de los mormones. Y la secta de los mormones, en el libro del Mormón, si algún día llegan a tener el libro del Mormón, lean las primeras hojas, donde dice Moroni, ¿sí? Que fue el que inventó esto de los mormones, dijo que Dios a través de un ángel le había mostrado unas planchas de oro, y en las planchas de oro él le había mostrado un Nuevo Testamento en nombre del Señor Jesucristo, y comenzó a crear todo lo de los mormones. Y salió San Pablo, allá San Pablo salió diciéndonos, si nosotros o un ángel del cielo les predica algo distinto a lo que Cristo ha enseñado, maldito sea. Por eso hay que conocer la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, fíjense, sueños de su imaginación, es que el Señor me reveló, y el Señor le dice a muchos, porque hay muchos, yo sé que muchos de ustedes, porque han escuchado constantemente la sana doctrina, pero muchos de ustedes también pensaban, es que ¿para qué voy a bautizar al niño? El niño no tiene pecado. Es que ¿para qué voy a esperar que el niño crezca para ver si el niño quiere ser católico, quiere ser protestante, quiere seguir al Señor? A ver, vamos a hacer una pregunta, un ensayo con ustedes. ¿Cómo se llama la niña? Scarly. ¿Y ustedes por qué no esperaron que la niña creciera para preguntarle cómo se quería llamar? Está llorando. Déjela quieta. Pregúntele por qué llora. Pregúntele, mira, aprovecha. Pregúntele por qué llora la niña. Ah, no, pero usted como mamá, ¿qué es lo que va a hacer? Métele la teta. Ahí está. Porque la mamá sabe lo que necesita su hija. Cuando usted conoce la sana doctrina, usted sabe que no puede dejar a su hijo sin el sacramento del bautismo, porque el bautismo le abre las puertas del cielo. Recibe el don del Espíritu Santo. Tercero, te hace hijo ¿de quién? De Dios, y se te perdona el pecado original. Y la gente que cumple la justicia de Dios, entonces se bautiza. Pero hay fariseos, hay escribas, vagos y sinvergüenzas que a través de llamarse protestantes quieren engañar a la gente siendo servidores de Satanás para que no bauticen a sus hijos. Y ahorita lo vamos a ver, pero escuchemos, los fariseos. Volvamos otra vez a Lucas 7:29. Escuche. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Oiga, ¿justificaron a quién? ¿Cumplieron la justicia de quién? De Dios. ¿Cómo? Bautizándose. ¿Cómo? O sea, que si el bautismo es un mandato de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Bautizarlo. Bautizarlo. Sigamos. Bautizándose con el bautismo de Juan. Ajá. Ahora veamos, Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Colosenses 2, 8. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Que nadie los engañe. Por eso le estamos hablando con claridad. Por eso les dije, pregunten, no tengan miedo. Pregunten, no tengan miedo de preguntar sobre el bautismo. ¿Sí? Que le damos la respuesta bíblicamente. Oiga lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo del 8 en adelante. Escuchen. Mirad que nadie os engañe. Miren, pongan cuidado, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oiga, por medio de filosofías y cosas huecas que no tienen sentido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dicen, a los niños no hay que bautizarlo porque los niños no tienen. Bueno, supongamos que el niño no tiene pecado, ¿sí? Pero el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. No, el bautismo abre las puertas del. Segundo, recibe el don del Espíritu. Tercero, ¿te hace hijo de quién? Cuarto, perdona el pecado
original. Y ya vimos bíblicamente que somos pecadores ¿desde dónde? Desde el seno de nuestra madre. Somos una cuerda de pecadores. Necesitamos el sacramento del bautismo para que a esos niños se les perdone ese pecado original. Pero si usted no quiere creer que tiene pecado, crea que por lo menos el bautismo abre las puertas del cielo. Segundo, se recibe el don del Espíritu Santo. Tercero, nos hace hijo ¿de quién? De Dios. Y ahorita vienen 4 cosas más, no se preocupe. Según las tradiciones de los hombres, conforme, Vuelvo a leer otro. mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Oiga, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, que significa todo el poder de la deidad. De la deidad, que en este caso, ¿quién es? Dios. En Cristo humano está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, escuche. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados. En Cristo, ¿ustedes fueron qué? ¿Fueron qué? Circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? Para que lo entendamos, era el bautismo del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 17, versículo 7. Vamos a verlo, ¿sí? La circuncisión. Dice Colosenses, en Cristo fuimos circuncidados. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol escribe fuimos circuncidados y no escribe fuimos bautizados? Porque quiere darnos a entender que el bautismo de Cristo es la nueva circuncisión. Ya no va a ser como la antigua. Ahora hay una nueva, es la de Cristo. Y vamos a ver cómo era la antigua circuncisión para poder entender la nueva circuncisión de Cristo. Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículo 7. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Hay un pacto entre Dios y usted. Y tu descendencia. Y no solo entre Dios y usted, sino con tú. Díganlo duro porque es importante esa palabra. Con tú. ¿Y cuál es la descendencia de ustedes? Ok. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ajá. Si cumplen este pacto, yo voy a ser el Dios de ustedes y el Dios de su descendencia. ¿Sí? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. ¿Cuál es la tierra? La tierra prometida. Para el pueblo de Israel poder entrar a esa tierra tenía que ser circuncidado, tener un pacto con Dios, ¿sí? En el nuevo pacto, la nueva circuncisión es la misma tierra, pero ya no es la prometida terrena, sino la prometida eterna, que es el cielo. Por eso el bautismo abre las puertas del cielo. Sigamos. Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. O sea, usted lo va a cumplir y no solo lo va a cumplir usted, lo tendrá que cumplir ¿quién? ¿Quién lo tiene que cumplir? Toda su descendencia. Este es mi pacto. Vamos a verlo. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Será circuncidado todo varón? ¿Las mujeres podían ser circuncidadas? No. Con Cristo, esa circuncisión va a incorporar a las mujeres. Ya no va a ser circuncisión de sangre, como dice la misma palabra de Dios, humana, sino es la circuncisión en el Espíritu
Santo. ¿Sí? Por eso Juan le dice, detrás de mí, Juan el Bautista, detrás de mí viene uno que no los va a bautizar con agua, los va a bautizar sumergiéndolos en el don del Espíritu Santo. Por eso es que el protestantismo está errado, porque se quedaron con el bautismo de Juan. Es más, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el apóstol le dice a la gente, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos dijeron, el de Juan. Y el apóstol le dijo, no, ese no da la salvación, ese solo perdona el pecado. Y por eso los vuelve a bautizar, sumergiéndolos en el Espíritu Santo, para que puedan tener la vida eterna. Ahora, sigamos otra vez. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Oiga, la circuncisión, ¿qué era? Cortar la carne, ya ustedes saben de dónde. ¿Sí? Esa era la circuncisión. Cortar la carne del prepucio. O como muchos conocen, el frenillo. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Oiga, y esa será la señal. ¿Sí? Esa será la señal. Y ahorita vamos a ver, el que no la tenía, ¿qué le pasaba? Y de edad de 8 días. Oiga, ¿a los cuántos días? ¿A los cuántos días? Pregunto. Si un niño no lo vamos a bautizar porque un niño no sabe lo que está recibiendo. Un niño de 8 días sabe que esa circuncisión era para hacer un pacto con Dios. No. ¿Quién lo sabe? El papá y la mamá. Y por tanto el papá y la mamá, para cumplir la justicia de Dios, tenía que circuncidarlo. Y luego enseñarle que fue circuncidado para que cuando él creciera, también circuncidara a sus hijos. La nueva circuncisión, que es el bautismo, que ahorita la vamos a ver, es exactamente lo mismo. No solamente es para los adultos, también es para los hijos. Y un hijo comienza a ser hijo de ustedes ¿a partir de cuándo? Desde que nace. ¿Y antes de quién? Del vecino. Un hijo es hijo suyo de que está aquí, mire, en el vientre de la madre, desde el día que lo engendró. Ese es su hijo, ¿sí? Ahora, escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿A los cuántos días tenía que ser circuncidado? Y de edad de 8 días será circuncidado. ¿A la edad de cuántos días? 8 días. ¿Será qué? Circuncidado. Y el que no tenía la circuncisión, veamos el versículo 14. Y el varón incircunciso, El que no haya sido circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, mire lo que le va a pasar. aquella persona será cortada de su pueblo. Será eliminada, será cortada. ¿De dónde? Es decir, que ya no forma parte del pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la nueva circuncisión? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Vamos a ver la nueva circuncisión. Porque recordemos, vamos a analizar la que vimos ahorita. El pacto lo hizo Dios ¿con quién? A ver, queridos católicos, vamos a meter las premisas. ¿Existe Dios? Sí. Hay un hombre llamado Abraham. Dios quiere hacer un pacto con Abraham para salvar a ese pueblo que había cometido el pecado de haber desobedecido a Dios. ¿Sí? Dios quiere salvarlo y le dice, para salvarte tienes que pertenecer a mi pueblo. Y para que usted pertenezca a mi pueblo, te vas a circuncidar tú y toda tu descendencia. Todos los varones a los 8 días de nacido serán circuncidados. Será de generación en generación. ¿Sí? Aunque el niño no sepa, usted tiene que circuncidarlo. Y aquel niño que no haya sido circuncidado no podrá ser parte de mi pueblo. Por tanto, será eliminado. Si usted no está bautizado, no podrá entrar al reino de los cielos porque le falta la llave para abrir la puerta. Porque el bautismo abre las puertas del cielo. Y no lo dije yo, lo dice la palabra ¿de quién? De Dios. Porque cuando Cristo se bautizó, teológicamente nos enseña que se abren las puertas del cielo. Ahora bien, la nueva circuncisión, que es el bautismo, oiga lo que nos dice. Vamos a leer primero Colosenses capítulo 2, versículo 8, antes de leer Hechos 2:38. Leamos Colosenses 2:8. Oiga la circuncisión. Volvamos a leer. Mirad
que nadie os engañe. Miren que nadie los ¿qué? Los engañe. ¿Sí? Hasta ahora le hemos mostrado que el bautismo no solo perdona pecado, abre puertas del cielo, nos hace hijos de Dios, recibimos el don del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Ah, sí. Ay, es que un niño no tiene pecado. A ver, yo les pregunto, en qué parte de la Biblia dice que a los niños no hay que bautizarlos? Y me podrán decir, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que sí? Ya se la voy a mostrar. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Oiga, en Cristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha. ¿No hecha qué? Porque la circuncisión antigua, ¿cómo se hacía? A mano. A manito. Entonces, con Cristo dice, ya no están en esa circuncisión hecha a mano. Estamos en una nueva circuncisión. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Oiga, ¿con qué? En la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? ¿Y por qué no lo dicen? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? El bautismo. Ahí no solamente entran los hombres, ahí también entran las mujeres y también los niños. Por si acaso dicen que no, que los niños no. También, todos, ¿sí? Porque la salvación de Dios es para todos. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, era una mujer desgraciada. ¿Por qué? Porque no tenía quien le representara en formar parte del pueblo de ¿quién? De Dios. Porque no había un hombre en su casa que fuera circuncidado. Esa era la antigua ley. Por eso la importancia del bautismo hoy, porque el bautismo nos abre las puertas ¿de qué? Del cielo. Recibimos el don del Espíritu Santo, nos hace hijo ¿de quién? De Dios. Ahora sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, 38, 39, 40, 40 y todos los que siguen de ahí para adelante. Escuchen. 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ajá. La pregunta, ¿qué tengo que hacer entonces? Oigan. Pedro les dijo: a los adultos, porque esto lo utilizan para decir, es que un niño no puede arrepentirse, es que un niño no puede hacer un pacto con Dios, pero participa del pacto con Dios a través de la circuncisión. En el Antiguo Testamento, ¿el niño podía hacer un pacto con Dios? No, pero participaba del pacto con Dios, sí, a través de la circuncisión. Ahora, Pablo le está predicando a la gente adulta, ¿sí? Como estoy haciendo yo en este momento, predicándole a ustedes. Si ustedes se convierten, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse ustedes, bautizarse ustedes y luego bautizar ¿a quiénes? A los hijos, ¿sí? Eso es lo que está haciendo Pedro cuando le predica a los apóstoles, a la gente judía en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 completo. Pero nos vamos al versículo 38. ¿Qué les dijo Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepiéntanse. Un niño no puede arrepentirse, pero el papá sí. Y bautícese. ¿Y luego qué? Bautícense. Y luego, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es en el nombre de Jesucristo? Ahorita se lo voy a mostrar como dice Mateo 28, 18. Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para perdón de los pecados. Ajá. ¿Para el perdón de qué? Porque pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Vuelve otra vez a afirmar. Recibimos el don del Espíritu Santo. Y oiga lo que viene. Porque para vosotros. Porque para ustedes los adultos. Es la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa del bautismo?
¿Cuál es la promesa del bautismo? Abrir la puerta del cielo. Por tanto, es la vida. ¿Cuál es la promesa del bautismo? La vida eterna. ¿Cuál es la promesa del bautismo? Se los vuelvo a repetir para que lo aprendan. ¿Cuál es la promesa del bautismo? La vida eterna. Entonces, vuelvo a repetir. Por tanto, porque para vosotros es la promesa. para ustedes es ¿qué cosa? La promesa. ¿Y cuál es la promesa? La vida. Pero no solamente para ustedes. Y para vuestros hijos. Se la botamos de jonrón. ¿También es para quiénes? Para sus hijos. Ahora pregunto, ¿usted quiere que su hijo tenga la vida eterna? ¿Qué tiene que hacer? Bautizarlo. Porque así se obtiene la vida eterna. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, vamos a ver cómo por la fe del papá se pueden salvar los hijos. Y la fe del papá es que usted va a agarrar sus muchachos y va a decir, los voy a bautizar. ¿Sí? Porque lo dice la palabra ¿de quién? De Dios. Y yo no le creo al cura, no le creo al protestante. Yo le creo a lo que dice la palabra ¿de quién? De Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles 16, 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvar, para ser salvo? Ajá. Para ser salvo. Ellos dijeron, ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Oiga. cree en el Señor Jesucristo. Primero, ¿creer en quién? Creer en Cristo, creer en lo que Dios me está diciendo. Y si Dios me dijo que el bautismo era para perdón de pecado, para abrir puertas del cielo, para recibir el don del Espíritu Santo, porque lo hizo Él en su vida, entonces yo lo creo. Primero tengo que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ajá. Y cuando le predicaron a este hombre, oiga lo que pasó. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué le predicaron? ¿Qué le predicaron? No a medias tintas, no, de frente y por el cañón del medio. ¿Qué le predicaron? ¿La palabra de quién? De Dios. A él y a todos los que estaban en su casa. A él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Oiga. ¿Y después qué hizo? ¿Qué hizo el que creyó? Ay, me encanta a mí el convencimiento de ustedes. Me engrifa hasta los pelos de la cabeza. ¿Qué hizo el que creyó? Muy bien. Y enseguida se bautizó él. ¿Se bautizó quién? Él. ¿Solo él? Con todos los suyos. Con todos los. ¿Y los suyos quiénes son? La familia, que incluía mujer e hijos. Y salió un protestante y me dijo, y señor cura, ¿cómo sabe usted que ellos tenían hijos? Y le dije yo, ¿y cómo sabe usted que no los tenía? Porque una familia lógicamente está formada, papá, mamá e hijos. ¿Sí? Ah, pero solamente basta la fe del papá para ser bautizado. No, también tenemos la fe de la mamá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 13. Oiga lo que dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres. ¿A quiénes le hablaron? Sí, porque las mujeres son más blanditas que los hombres. Sí, en torno a la fe cristiana, las mujeres son mucho más comprensibles que muchos hombres. ¿Sí? Eso es como decir en el matrimonio. ¿Cuántos vagos y sinvergüenza están aquí que, ay, porque qué más, para que esa vieja no joda? Sí, no, hay que estar claro las cosas como son. Si usted está así, no se case, mijo, no se haga un daño. No se haga un daño. Porque primero, para poder casarnos, tenemos que estar convencidos. Para bautizar a los hijos, ¿qué debemos estar? Convencidos. Y para poder convencernos de los sacramentos, debemos escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Y yo a ustedes hasta ahorita no les he dicho nada de lo que yo pienso ni de lo que yo creo. A ustedes en este momento les he hablado de lo que dice la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, fueron y le hablaron a las mujeres. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia. ¿Cómo llamaba la mujer? Lidia. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga, ¿quién le abrió el corazón? Dios. ¿Para qué? Vuélvela a leer porque quedaron dormidos. Yo creo que la próxima vez no le echen tanta cafeína al café porque están quedando dormidos todos estos vagos. Sí, perdonen. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Esta mujer qué estaba haciendo? Oyendo. Y el Señor ¿Quién? ¿Cuál Señor? Dios. abrió el corazón. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿qué hace Dios? Cuando usted está realmente dispuesto a escuchar la verdad de Dios, Dios le abre, ¿qué cosa? Eso es como el que vino a hacer el curso prematrimonial y dice, bueno, yo lo hice, pero todavía no me voy a casar. No escuchó la palabra de Dios y por tanto Dios no le abrió el corazón. Usted vino con una barrera. Por ahora no. Así de sencillo. Sigamos. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Oiga, ¿para que estuviera qué? ¿Qué tenemos que estar? A la escucha de la palabra de ¿quién? De Dios. Atenta a lo que Pablo decía. ¿Y quién estaba predicando? Pablo. ¿Y quién es Pablo? Pablo en la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, somos nosotros los embajadores de Cristo. Capítulo 6, versículo 1, somos nosotros los ayudantes de Cristo. Capítulo 5, versículo 20, como si Dios mismo les estuviera hablando a ustedes por medio de nuestra boca. Eso es lo que dice Pablo. Ese es Pablo, el que Dios utilizó para que esta mujer escuchara la palabra, Dios le abriera el corazón y oiga lo que hizo. Y cuando fue bautizada. ¿Qué hizo ella? ¿Fue qué? Y su familia. ¿Con quién? Tenga, para que se entretenga. ¿La fe de la mamá es suficiente para bautizar a los hijos? Sí. A mí me han llegado casos, ay padre, ¿será que puedo bautizar al niño? Es que mi mamá, mi marido, perdón, no quiere porque él es de la secta de los mormones, de los testigos de, y él no cree en esa vaina, que para ellos es una vaina del bautizo, pero yo sí creo, padre, yo sí tengo fe. ¿Puedo bautizar a los chinos? Claro que sí. Basta la fe de la madre para que su hijo comience a ser salvado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, vamos a ubicar aquí la palabra de Dios. Busque Mateo capítulo 4, versículo 26. Como dice la palabra de Dios, ¿qué hace el bautismo en el niño? Lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 26. Oiga, Mateo 4, 26. Perdón, es Marcos 4, 26, perdón. Marcos 4, 26. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Marcos, ahí está. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él... Oiga, usted sembró la semilla, se acuesta de noche y de día, y la semilla ¿qué hace? Brota sin que él sepa cómo. ¿Y usted sabe cómo brota? No. Lo mismo pasa en el bautismo. El bautismo usted le está abriendo a su hijo las puertas ¿de qué? Del cielo. Está recibiendo el don del Espíritu Santo. ¿Es hijo de quién? De Dios. Y a medida que el niño vaya creciendo, esa semilla va brotando. ¿Por qué? Porque usted poco a poco le va a ir haciendo lo que Dios dijo en Mateo capítulo 28. Vamos a ubicarlo de una vez. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Cuál es la tarea de ustedes para sus hijos después de bautizarlos? Vamos a ver, esa semilla que usted le está sembrando con el bautismo, oiga lo que tiene que hacer. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿quién tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Dios. En pocas palabras, ¿quién es el que manda? Dios. ¿Y ustedes y yo a quién le vamos a hacer caso? Vamos a ver qué dijo Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan por todas las, ¿qué significa por todo el mundo? Por todo el pueblo, por todos. No me dejen a nadie por fuera. Si hubiera estado un protestante, ¿qué le dice a Jesucristo? ¡Eh! Ya va. Todos no.
A los niños no. No, Cristo dijo, yo mando. Y como Cristo manda, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Y qué dijo Cristo? Vayan por todo el mundo, por todas las naciones. bautizándolos ¿Y qué hay que hacer? ¿A quiénes? A todos. ¿A quién hay que bautizar? A todos. Mateo 28, 18. bautizándolos en el nombre del Padre Primera persona de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre. y el Hijo Y en el nombre del Hijo. y del Espíritu Santo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Y en el nombre del. Y luego, Enseñándoles ¿qué hay que hacer? Pero usted no le puede enseñar a un niño porque está recién nacido. ¿Qué tiene que esperar? Que el niño vaya creciendo y usted poco a poco le va a ir enseñando que fue bautizado, que se le abrió la puerta del cielo, que recibió el don del Espíritu Santo, que él vaya sabiendo que es templo del Espíritu. ¿Recuerdan la charla de ayer cuando yo le decía a las mujeres, respétense, ámense y quiéranse porque ustedes son templo del Espíritu? Y eso se recibe en el sacramento del bautismo. Eso se recibe en el sacramento del bautismo. Y luego enséñeles, dice la palabra del Señor. Pero entonces resulta que salen los protestantes, busque San Marcos capítulo 10, salen los protestantes diciendo, pero es que la Biblia dice que el reino de los cielos es de los que son como los niños, y los niños no necesitan de ser bautizados, porque eso ya tienen el cielo ganado. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo, Marcos capítulo 10, versículo 14. 10, 14. Lea el 13. y le presentaban niños para que los tocase. A ver, ¿a quién le presentaban los niños para que los tocara? A Jesucristo, a Jesús. Pregunto, ¿el niño iba solo o alguien lo llevaba? Alguien lo llevaba. Le presentaban, dice, niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Y los discípulos cómo estaban? Bravos. No, los niños no. ¿Y oiga lo que dice Jesús? Viéndolo Jesús se indignó. ¿Cómo se puso Jesús? Indignado. ¿Qué significa indignado? Bravo. Molesto. En pocas palabras, que Colombia signifique otra cosa, en Venezuela estaba arrecho con sus discípulos. No se los prohíban. Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Y como nosotros nos entregamos a Cristo, ¿cómo le entregamos los niños a Cristo? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dejen que los niños vengan a mí. Vamos a verlo. Gálatas 3, 27. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Fíjense lo interesante del evangelio. Cristo se indignó. ¿Por qué? Porque le estaban prohibiendo a los niños que fueran tocados por Cristo. Fueran tocados. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados, Porque, ¿quiénes? Vuelvo a leer. porque todos, ¿Quiénes? Y todos son todos. A no ser que algunos llame todos. Pero todos son todos. porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Nos revestimos de quién? Primera de Corintios, busque ahí, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, 13. Ahora, el bautismo nos da otra cosita más. ¿Nos reviste de quién? ¿Y cómo se reviste de Cristo? Voy a poner un ejemplo. Yo llegué hace rato y no cargaba falda o trapón, como ustedes le quieran llamar. Esto se llama alba en términos litúrgicos, ornamento, ¿sí? Pero hay gente que dice, padre, ¿cómo es que llama el trapo ese que usted pone encima? Eso, alba, ¿sí? Cuando ustedes me ven sin esto, alguien que no sepa que soy cura, pero cuando me ve que yo me pongo esto, ¿qué va a decir? Ah, es el cura. Como algunos han estrellado conmigo, ¿no? Yo llego calladito y cuando es el cura, tanta madre. Sí. Se reviste de Cristo. El bautismo reviste a tu hijo ¿de quién? De Cristo. Y si no está revestido de Cristo, ¿quién se alegra? Díganos. ¿Quién se alegra?
Ay, ahora no son capaces de decir diablo cuando en la casa decimos sapos y culebras. ¿Sí? A ver, si el niño no está revestido de Cristo, ¿quién lo va a agarrar? Muy bien. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos ¿Fuimos quiénes? bautizados ¿Quiénes fuimos bautizados? en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu? ¿Cuál es ese espíritu? Díganlo duro. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Es decir, que con el bautismo todos tenemos el Espíritu. Y oiga lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Sexta cosa, vamos a ver. Primero, el bautismo nos abre las puertas del cielo. Segundo, el bautismo nos hace hijo ¿de quién? De Dios. Tercero, el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Cuarto, el bautismo se nos perdona el pecado original. Quinto, en el bautismo hemos sido revestidos de Cristo. Sexto, El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿qué hace el bautismo? Pregunto, ¿quieren que sus hijos sean salvados? Vamos a preguntarle. Pregunto a ustedes, ¿quieren que sus hijos sean salvados? ¿Qué tienen que hacer? No, los dos de atrás. ¿Qué tienen que hacer? Bautizarlos. Y no lo dije yo, lo dice la palabra de ¿quién? De Dios. No solo bautizarlos, también revestirlos de Cristo, también para que reciban el don del Espíritu Santo, también para que se le abran las puertas del cielo, también para que sean hijos amados de Dios. Eso es lo que hace el sacramento del bautismo. Pero hay muchos padres y madres que esperan 1 año, 2 años, 3 años. Ay, es que padre, es que no, hasta que no tenga yo la plata, porque es que estamos más preocupados por la pinga fiesta. Porque es así que por el verdadero sacramento del bautismo, por la importancia de esta nueva circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Oiga, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, en torno a este sacramento del bautismo, 10:1. Escucha lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Escuche. Yo, Pablo, os ruego por las mansedumbres. No. Eso no es. Primera de Corintios. Eso, dale para atrás. Primera de Corintios 10:1. Ahí está. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis No quiero. ¿Qué cosa? Que ignoren. que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que Dios para salvar al pueblo de Israel le mandó 7 plagas hasta que el faraón decidió dejarlos ir a todos? En el Antiguo Testamento. Y cuando Dios vio que salió el pueblo completo, pues el faraón le decía, vayan ustedes los adultos y los niños no. Y Moisés le decía, no, tienen que ir todos, adultos y niños, ovejas, cabras, vacas, todo lo que tenemos, porque es una orden de Dios. Y como el faraón no quería, Dios le mandaba plagas y le mandaba plagas. Y así nos pasa muchas veces a nosotros en la vida. Cuando somos tercos, ¿qué es lo que nos van a llegar? Plagas y plagas y plagas, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Hasta que por fin el faraón reconoció a Dios y lo dejó salir. Y llegaron allá al Mar Rojo, ¿sí? Y entonces ahí venía el problema. ¿Qué hacemos? Y Dios le dijo a Moisés, toca con tu vara el mar y se abrirá y podrán pasar. Y Moisés tocó y abrió y pasaron todos. Oiga, vuelvo a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, mientras llegaba allá para llegar a la tierra prometida, fueron guiados durante el día por una columna de fuego y por una columna de nube, y durante la noche por una columna de fuego. Por eso dice, todos estaban bajo la nube durante el día, llegaron al mar y todos pasaron. ¿Todos qué? Pasaron el mar.
Y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Y todos fueron qué? Menos los niños. Todos. Todos. No, Moisés no le dijo, los niños los dejamos allá, cuando estén grandes nos avisan. Para venir a buscarlos para que se bauticen. Todos en Moisés pasaron el Mar Rojo y todos fueron bautizados. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. La vida. El alimento espiritual era el maná que caía del cielo. Que Dios les dijo todas las mañanas: recojan el maná, coman y recojan lo necesario para el día. Y había unos vagos y sinvergüenza, dice la palabra, que agarraban más y para 3 y 4 días. Y resulta que cuando al otro día abrían eso, estaba podrido. ¿Sí? Porque no escuchaban bien la palabra de ¿quién? De Dios. Así nos pasa muchas veces. Nos dicen y nos explican y no terminamos de escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Ahora, vamos a recapitular rápidamente. Primero, el bautismo nos regala 6 cositas. Son muchas más, pero voy a dejarlo hasta aquí. 6 cositas. Primero, abre las puertas del. Segundo, se recibe el don del Espíritu. Tercero, nos hace hijos de ¿quién? De Dios. Cuarto, se nos perdona el pecado. Quinto, nos reviste de ¿quién? Y sexto, el bautismo repítalo, el bautismo nos. ¿Y por qué el bautismo nos salva? Terminemos con esta cita bíblica. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué el bautismo nos salva? Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Oiga. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Vamos a leerla mejor de aquí, de esta versión. Me gusta más la católica, ¿sí? Para explicar este sentido del bautismo. 1 Corintios 3:13. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Un día. Un día. ¿Cuál parece ese día? El día que usted y yo. Porque nos vamos a morir. Un día se verá el trabajo de cada uno. Y cuando usted llegue ya al reino de los cielos y Dios le pregunte, con todo el respeto, ¿por qué no bautizó al chino? Ay, es que el pastor, mi mamá, mi papá, yo vengo de una rama. No, usted ya se le explicó. Y yo sí voy por el cañón del medio. Se lo estamos explicando con la palabra de ¿quién? De Dios. Pregunten, para los que tienen duda, ¿por qué la Biblia dice que no hay que bautizarlo y que se lo muestren a los niños? Que se lo muestren como se los he mostrado yo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, como lo dice la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese día, escuchen. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Oiga, si eres bueno y haces las cosas bien, todo Dios le agrada, serás premiado. Pero si no, tendrás un castigo. ¿Sí? Pero oiga lo que viene. Se salvará. Oiga, se va a. ¿Por qué se va a salvar? Porque dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, en lo que corresponde a esto, el bautismo nos se salvará porque fuiste bautizado. Pero primero tendrás que pasar. Pero como a través del fuego. Primero va a llevar un poquito de ¿qué? De fuego. Y es ahí donde aparece el purgatorio, el lugar de purificación, que no va a aparecer la palabra purgatorio en la Biblia porque no la va a encontrar, pero sí la razón teológica del lugar de purificación, porque nada manchado puede entrar al cielo. Pero no creo que Dios sea tan malo para condenarnos a nosotros, ¿sí? Que hemos tratado de hacer las cosas como Dios realmente quiere, pero somos pecadores, dice 1 San Juan capítulo 1 versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Por eso, bíblicamente, hay un lugar de purificación. Se salvará.
Sí, se salvará, pero primero tendrá que pasar ¿por dónde? Por el fuego, para poder purificarse y poder entrar al reino de los cielos. Y ese se salvará es gracias a ese sacramento del bautismo. Gracias a ese sacramento del bautismo. Así de sencillo. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Por eso, queridos hijos, queridos parejas que están realizando este curso prematrimonial, quiero invitarles que si no han bautizado a sus chinos, pónganse en las pilas. Si ustedes no se han bautizado, bautícense. Mañana los invito a la Santa Misa. Mañana vamos a dar el tema en la misa, porque usted tiene que ir a la misa. Porque el retiro no termina hoy, ya nos vemos el otro viernes. No, señor, mañana es domingo. Y dice el libro del Apocalipsis, domingo es el día ¿de quién? Del Señor. Y hay que dedicárselo ¿a quién? Al Señor. Así que mañana domingo la misa es a las 11 de la mañana. Y yo los necesito a ustedes en las primeras bancas porque yo sí los voy a pasar lista. Y que digan, preguntan a los que yo. Sí, es rapidito, ¿sí? ¿Qué pasó con fulano y con Petronilo que no vinieron aquí a la misa? ¿Sí? Hay que ir a la Santa Misa, porque mañana vamos a dar otro temita dentro de la misa, gracias a la segunda lectura que vamos a tener el día de mañana, que se llama el tema de la cruz. Porque algunos dicen que la cruz es signo de muerte, que la cruz es signo de maldición, que la cruz no sé qué, que la cruz es maldita. Vamos a ver qué dice la palabra de ¿quién? De Dios. Y nosotros le vamos a creer a lo que dice la palabra de Dios. Punto y aparte. Así como en el bautismo. Si usted de aquí en adelante no quiere creer en el bautismo de los niños, yo le voy a decir, como dijo el apóstol Pablo, no sé ustedes, porque no me interesa, pero en cuanto a mí, tengo que hacer las cosas como Dios manda. Así de sencillo. Eso es lo que hay que hacer. Las cosas como Dios quiere. Y no tenemos que hacer otra cosa que enorgullecernos, como dice Pablo, de esa cruz de Cristo, de ese bautismo de Cristo, de esa Eucaristía de Cristo. De esa Eucaristía de Cristo. Muchos de ustedes yo no los veo a veces en misa, ¿sí? Están hoy haciendo el curso. Pocas veces los veo, porque yo soy un sacerdote que yo sí sé quién va a misa, quién no va a misa, quién falta y quién no falta. Por eso es que muchas veces tenemos una fe tibia. Por eso es que muchas veces andamos tambaleando en la fe y somos capaces de dejarnos de llevar por cualquier persona y por cualquier doctrina falsa. Por eso el apóstol Juan escribe que nadie los engañe. Pablo también dice que nadie los engañe. Cristo también nos dice, cuidado con los falsos profetas. El apóstol Jeremías nos decía, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los lobos vestidos de ovejas, porque vendrán muchos a tratar de engañarlos. Para eso es importante la misa, para escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Y ustedes tienen un cura que mal que bien, con la palabra de Dios primero por delante. Bíblicamente les muestro a usted todo lo que es la cuestión de la verdadera fe. Porque como dice Romanos, búsquelo ahí, capítulo 10, ahora sí vamos a terminar. Romanos capítulo 10, versículo Romanos 10, 17. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace. ¿La qué? La fe nace. Vamos a ver cómo nace la verdadera fe. La fe nace de oír. ¿La fe nace de qué? Muy bien. La proclamación. ¿La qué? Y lo que se proclama. Vamos a ver qué es lo que se tiene que proclamar. Es la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, ¿va a tener fe? No. Yo tengo fe, pero no va a misa. No, esa no es fe. Porque la fe es fruto de escuchar, de oír la palabra de ¿quién? De Dios. Pero no de cualquier persona. Porque el diablo también le predicó a Cristo y le dijo, escrito está, le dijo el diablo a Cristo. Si te lanzas, Dios enviará sus ángeles y tu pie no tropezará. Y salió Cristo que conocía y le dijo, hey, pero escrito también estás, no tentarás al Señor tu Dios. Así que el diablo también es puerco, el diablo también sabe utilizar la Biblia para engañarnos. Por eso se lo hemos mostrado. La fe nace de la escucha de la palabra ¿de quién? De Dios. Que ojalá esta escucha de la palabra de Dios haga en ustedes crecer la verdadera fe. Primero por el sacramento del matrimonio, hijos. Ustedes no van a ser cura porque ya ustedes todos están casados, ¿sí? Tienen mujer, tienen marido, no van a ser monjas tampoco. Entonces arreglen la vida como tienen que ser y cásense. Hagan las cosas
bien. No esperen que estén como los pollos estirando la pata para decir, ay, ahora sí me voy a casar. ¿Sí? No. Hagan las cosas bien. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos.